¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos educativos. Bienvenidos a la clase número 6. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante sobre, pues ya modelos, literalmente modelos educativos basados en la reproducción. Obviamente vamos a tocar el tema de muchas cosas, los modelos de redes, un modelo más tecnológico, modelos de resistencia, modelos de aprendizaje para el dominio y el modelo de aparatos ideológicos del Estado que ya vimos la clase pasada, pero que vamos a retomar un poquito más. Yo te doy la bienvenida a la clase, repito, a la clase número 6 y vamos a iniciar con el primero, con Althusser. Si tú recuerdas, ok, dame un segundito. Ok, listo. Si tú recuerdas la clase pasada, estuvimos viendo, pues sí, muy por encimita que era un modelo ideológico y un aparato ideológico del Estado y por qué estaban conformados estos modelos y estos aparatos ideológicos. De manera general, podemos entender que son aquellas instituciones que están encargadas de preservar la ideología y la estructura de la sociedad. Según Althusser, en su libro publicado en el año de 1970, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, notas para una investigación, el estudio de la reproducción, según él, no solo se realiza con la denominación de distinción entre clase y la hegemonía por coerción, pues que lograba un estudio pues bastante riguroso. Ahorita vamos a ver qué es coerción. Ya no bastaba solo con lo anterior, y había que tener algo que pudiera mantener el status quo del Estado, es decir, un funcionamiento correcto. Althusser menciona lo siguiente sobre la reproducción de las condiciones de producción, el Estado y a propósito de la ideología en estas dos áreas, pues hace énfasis a lo que pues podemos ver como agentes ideológicos del Estado, que son aquellos que van a perpetuar esta ideología y que van a dar, pues, el status quo al Estado. ¿Sale? Entonces, en este sentido, vámonos a revisar lo siguiente. Este filósofo francés uh, nos habla de cómo es la reproducción de los medios de producción. Vamos a ir viéndolo un pasito a la vez. Vámonos desde aquí, ¿no? Sobre la reproducción de las condiciones de producción. ¿Qué nos dice Althusser? Anótalo así como está sobre la reproducción de las condiciones de producción. ¿Cómo vamos a reproducir las formas para producir? ¿Sale? A eso se refiere. ¿A qué? Anótale. Estas son las características o las que más sobresalen uh, de este libro, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, sobre la reproducción de las condiciones de producción. La reproducción de las condiciones de producción es una consecuencia directa de normalizar, ¿ok? Es decir, cuando el Estado nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de comportarnos, y nosotros vamos normalizando conceptos, vamos normalizando conductas, vamos normalizando costumbres y tradiciones. Y de acuerdo con Althusser aparece la división del trabajo, ok, los ricos a esto, los pobres a esto, y decimos, ok, pues me tengo que conformar
pues con esto porque pues es para lo que nos alcanzó y los ricos dicen, ah, ok, tenemos que tratar de esta forma o de otra porque es para lo que nos educaron. Y ambas clases sociales normalizan este concepto ideológico y lo transforman en algo conductual y la división del trabajo sigue siendo igual, ¿sale? Unos a lo uno y otros a los otros. De tal modo que en esta normalidad la vida del obrero es para los obreros, para quien no hay más vida que la misma, repito, que no hay más vida que la del mismo funcionamiento que la máquina le dé. Si tú al obrero le das otra vida, pues va a aspirar a otras cosas y no a seguir siendo obrero. Ejemplo, si toda tu vida le has contado a las mujeres la historia de que cuando la mujer viene de clases sociales bajas, se tiene que casar con alguien de una clase social alta para que esta sea la única forma de mejorar sus condiciones sociales, van a terminar por creerse. Y les va a gustar tanto que van a comprar el libro, que van a consumir la novela, que van a comprar las calcomanías de la princesa que les estén presentando, normalizando la conducta. Ojo, no lo digo yo, lo dice Althusser. ¿Sale? No hay más vida que la del mismo funcionamiento que la máquina le dé. Con respecto a la reproducción de los medios de producción, ojo, anota y separa. No es posible producir si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de la producción, tal como lo menciona Karl Marx en el tomo número 2 de su libro El Capital. Pero la reproducción de las condiciones materiales no puede ser pensada a nivel de empresa, debido a que no es allí donde se dan sus condiciones reales. ¿Cómo podemos asegurarnos que esta ideología se va a seguir reproduciendo? Pues asegurando los medios de producción, las instituciones, los agentes, los medios, las condiciones, los personajes, los actores. Si se acaba uno, ponemos otro. Si se acaba una, metemos otra. Si una lo hace mal, nos pasamos a la que lo hace bien. ¿Ok? ¿Cómo se reproduce, de acuerdo con Althusser, la fuerza del trabajo? En esta variable se asegura mediante el salario, que es el medio económico y material que asegura la producción de una fuerza de trabajo. Le tienes que retribuir de manera económica para que pueda seguir manteniendo el rol, el estatus o la función dentro de la sociedad. Es indispensable para reconstruir la fuerza de trabajo del asalariado asegurar las condiciones mínimas que le permitan seguir presentándose en la empresa. Para criar y educar a los niños, en el caso de los maestros, en el que en el proletariado se reproduce como una fuerza del trabajo. A ver, si tú no le pagas a los maestros, pues ¿quién va a educar a la sociedad? Se afirma también que el salario, al estar determinado por las necesidades del salario mínimo interprofesional garantizado, por las necesidades históricas impuestas a través de la lucha de clase, se establece que el salario vendría a ser históricamente variable y obviamente depende de cada país y depende de cada cultura y depende de cada sociedad y depende de cada ideología. Pero incluso los maestros, cuando no les pagan y salen a protestar, se calman cuando les pagan, en lugar de iniciar una revolución. Pasa con todas las profesiones. No basta con asegurar la fuerza de trabajo, las condiciones materiales de su reproducción. La fuerza de trabajo debe ser competente, calificada. Esta calificación se tiene que asegurar ya no en lugar del trabajo, sino mediante el sistema educativo capitalista. Junto con las técnicas, habilidades y conocimientos que desarrollan en la escuela, se produce la sumisión a las reglas del orden establecido a la ideología dominante. Es decir, el capital económico no solamente es dar dinero, sino mantener esa relación hegemónica para que se pueda reproducir a través no del control, sino del poder hegemónico, de una sumisión a te pago, pero ¿sí? Que esté condicionado, que esté supeditado a seguir pues ciertas
reglas, ¿no? Dentro de lo establecido. ¿Ok? Siempre de acuerdo a la ideología dominante. La reproducción de la fuerza de trabajo requiere de hacer lo que las clases sociales quieren, como ellas quieren y para los fines que ellas quieren, obviamente, porque se está pagando. Nadie te obliga. Yo aquí ofrezco un trabajo con ciertas características, pero pues nadie te obligó a tomar. Es así como se presenta. Ok, en este mismo capítulo del que estamos hablando, Althusser pone de manifiesto los conceptos de infraestructura y superestructura, es decir, lo que está abajo y lo que está hasta arriba. La primera hace énfasis en la calidad de los trabajadores que ejercen su labor desde una perspectiva de utilidad, no de reproducción. Ellos no saben lo que están reproduciendo, simplemente saben que están trabajando y para qué necesitan trabajar. La segunda es la que determina las condiciones en las que se deben de dar estas reproducciones y aquello que está permitido en ser reproducido por ellos. Un marco legal del trabajo, que se permite, que no se permite. Si no lo habías pensado así, tienes que leer este libro. Además de establecer que toda formación social, al mismo tiempo que produce, y que para poder producir, debe reproducir las condiciones de su producción. Sí, no nada más es hacer por hacer. Hay que dejar el terreno preparado para hacer. Debe, pues, reproducir las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes para que se pueda mantener esa forma de reproducción en todos sus aspectos. ¿Qué hace el Estado? ¿O qué es el Estado para Althusser? Tómalo ahí. Dale ya siendo más específico. Okay. Anótale. ¿Qué es el Estado? O sea, recapitula. Según Althusser, el Estado es un agente represor. Anótale, el Estado tiene una característica represora. Va a reprimir desde el control. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tiene en su poder el monopolio legítimo de la fuerza y de las armas, que a su vez lo hace legítimo. ¿Por qué? Porque es el Estado y es el único facultado. Se describe a sí mismo como eterno. El Estado siempre va a estar ahí, van a cambiar los personajes, los representantes, pero la forma del Estado tiene que prevalecer. ¿Sale? Se describe a sí mismo como eterno y lo reproduce en la infraestructura, ¿sale? Que además le dará el poder. O sea, el Estado se autoda poder, no se puede quitar. Sin embargo, esta reproducción no la puede hacer una sola persona, se acude a varios instrumentos. Anótale, instrumentos reproductores de la represión del Estado. ¿Cómo se perpetúa el Estado? Dame 2 segundos. A través de lo religioso, ponle la religión que tú quieras. ¿Sale? Todas las religiones te van a controlar tus pensamientos, tus emociones, tus conductas. Incluso cuando alguien te haga algo mal, hay una respuesta para ello. A través de estos aparatos represivos y aparatos dominantes. La escuela, el sistema de las distintas escuelas, públicas o privadas, ¿quién lo regula? El Estado. La familia, que cumple un papel más importante que muchas otras formas de represión o dominantes. ¿Quién lo va a regular? El Estado. ¿Sale? Como te enseñen los modos de producción, las unidades de producción y unidades de consumo en la familia, va a ser cómo lo vas a reproducir en la sociedad. Las leyes, específicamente el tema de lo jurídico, es un elemento represivo del Estado, ¿sale? Y de los sistemas de los agentes ideológicos del Estado.
Lo político, el sistema político del cual forman parte los distintos partidos, que adivina qué son. Exactamente. Formas o instrumentos o agentes ideológicos del Estado. Los sindicatos que están para ayudar a los trabajadores, adivina qué son, formas ideológicas del Estado. Los medios de comunicación informativos, la prensa, el radio, la televisión, sirven para comunicar, adivina quién los controla, adivina quién los regula, el Estado. Por mucho que te quieras salir de la cultura, los medios de comunicación, los sindicatos, la política, las leyes, la familia, la escuela, lo religioso, por más de izquierda, por más liberales que sean cada una de estas agentes o cada una de estas herramientas o de estos aparatos o de estos instrumentos, por más radicales que sean, todos están controlados por el Estado. Dictan la línea o ponen la línea sobre la cual se va a trabajar. Ojo, porque hay aparatos represivos y aparatos dominantes. Los aparatos represivos son aquellos que se van a encargar de reprimir las ideas para que no puedas salir del lugar en donde estás. Y los aparatos dominantes pues son aquellos que poseen las clases sociales y que dictaminan las clases sociales altas y que dictaminan pues, qué es lo que se habrá de seguir. ¿Sale? Insisto, estos son los más utilizados, ¿sale? Y los puedes ver en tu día a día. Nada más pon un poquito más de atención. Ahora, pasando a otro orden de ideas, quiero regresar a esta imagen de la clase pasada. Aquí está, superestructura política, superestructura ideológica. Estas tienen una autonomía relativa ya que están también supeditadas a quien lo decide. Tienen una base económica, que es una base económica alta y que son reproducidas por el Estado. ¿Sale? La ideología dominante va a proponer una realidad imaginaria y a través de las relaciones de producción, la clase dominante, el Estado y la clase dominada, que son estos tres elementos que debe de haber. Mediante el poder y sus aparatos de esta, vamos a reprimir o a mantener la ideología que ya está plenamente planificada. ¿A través de qué? Del poder, de los aparatos ideológicos, para que normalicemos, y de los aparatos represivos, para que no nos salgamos del huacal, ¿no? Ambos se complementan para asegurar que siga la ideología dominante. Ahora se llama Morena, hace unos años era el PRI, y así le vamos llamando a los liberales y conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pasamos a las teorías de reproducción, que es una, sí, de manera específica, que es una teoría de reproducción. Estos modelos educativos están basados en conceptos que nos ayudan a entender por qué cada 6 años en México entra una nueva forma de enseñar. ¿Sí? ¿Con base en qué? Te voy a dar estos modelos para que tú los analices, los reflexiones y podamos entender por qué este nuevo modelo educativo causa tanta controversia, de acuerdo con lo que dice Althusser, de acuerdo con lo que dice cada modelo. Las teorías de reproducción son un conjunto de teorías educativas desarrolladas en el marco de la sociología de la educación. Entienden que la educación es un medio a través del cual se reproducen o se perpetúan las relaciones sociales y las desigualdades vigentes. ¿Ok? Ah, a diferencia de las teorías pedagógicas, las teorías de reproducción, pues están encaminadas a seguir, pues sí, perpetuando o manteniendo el sistema tal y como está, porque como dirían por ahí, si algo funciona, pues no le muevas. ¿Sale? Sin embargo, las teorías pedagógicas proyectan intervenciones sobre la educación, teorías educativas de reproducción. Pues es diferente porque solo intentan describir y explicar el funcionamiento de la escuela, destacando el papel de la reproducción en las desigualdades sociales, pero no buscan acabar con ellos. Por ejemplo, algunas pedagogías críticas o reflexivas. Estas teorías de reproducción surgieron en los 60s, los 80s en Francia y Estados Unidos.
Su influencia pues se extendió al resto del mundo. Y el marco teórico pues es el marxismo, la teoría del capital y otras corrientes críticas, perdón, de desigualdades. ¿Sí? Así como en la imagen. Son modelos educativos que están basados, perdón, en reproducir estándares sociales a través de los agentes, a través de los aparatos, de las herramientas ideológicas. Provienen de diferentes campos disciplinarios, la filosofía, la economía, la sociología, la antropología cultural. A propósito de este nuevo modelo educativo, ¿por qué quieren que los niños normalicen que las familias ya son de dos hombres o de dos mujeres, o mixtas o sin papá? Que ese viene más adelante. Ahí te lo dejo para que lo vayas pensando. ¿Cuáles son uno de los modelos más utilizados? Después de Althusser y los aparatos ideológicos del Estado, podemos encontrar a Baudelot y Stablet. Ellos ofrecen datos empíricos para sostener aún más esta teoría. Si te pones a rascarle, te va a dar miedito ahí, cringe, lo que vas a encontrar. Acerca de las dos redes de escolarización, pues este texto que sacaron allá en Francia, ¿no? Samuel Bowles y Herbert Gintis lo hacen con su teoría de la correspondencia, Pierre Bourdieu con pues, las categorías que ya vimos, Jean-Claude Passeron y Basil Bernstein ponen énfasis en la reproducción cultural y la importancia del lenguaje como mecanismo de reproducción. Usted que no me enseñan a hablar para comunicarme, sino para reproducir ciertas ideas y culturas. Mm, que son estos aportes y estas ideas críticas que algunos autores han elaborado o han hecho, ¿no? Eh, Vamos ahora con los modelos de redes y desarrollo colaborativo. Estos modelos de redes forman parte de modelos de innovación en el ámbito educativo y ojo con cómo se trabajan. A través de una serie de cambios facilitan mejoras y acciones formativas que logran un desarrollo óptimo y mejora continua de las instituciones educativas. ¿Qué tipo de redes podemos encontrar? Redes educativas y de desarrollo colaborativo. Modelos que se basan de manera colaborativa con otros miembros de las comunidades, es decir, generando nexos. Estas redes educativas y de desarrollo colaborativo construyen una cultura de decisiones cooperativas, creativas y proyectadas en diversos entornos muy cercanas a los monopolios. ¿Cuáles son sus características? La colaboración, la empatía, el trabajo en equipo, la creación de programas, planes de interacción, presencia virtual, específicamente utilizada en escenarios presenciales como Blended Learning, ¿sí? En donde se sigue reproduciendo estos conocimientos, pero en redes educativas tecnológicas. Redes consolidadas, las que ya tenemos, ¿sí? Las que nos ayudan a entender cómo es el mundo o cómo debería de ser y que se van a encargar de que cada una, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, la OCDE, el Banco Monetario, ellos van a decir, ustedes compórtense así porque es la mejor forma, de acuerdo a Conal Dussel. En el modelo de redes, pues a lo mejor saca un libro el Fondo de Cultura Económica para su población y a partir de ahí estas redes se van entrelazando con, no sé, con el sistema económico, político, financiero de un país. Redes consolidadas, escuelas europeas, patrocinadas por la UNESCO, que son un modelo consolidado de redes. A lo mejor tú buscas información en Redalic, pero no sabes quién patrocina. Ojo ahí. Otra característica es la diversidad y pluralidad para que pues, haya para todos, ya que los centros educativos deben considerar enfoques diversos y plurales trabajando en el marco de la cooperatividad. ¿Cómo trabajan? Pues trabajo en equipo, planificando de manera conjunta, solucionando los problemas de la misma forma, con un clima de apoyo mutuo, facilitando el desarrollo de proyectos institucionales, buscando mejorar de manera continua, involucrando a todo el profesorado y las familias en la elaboración de un programa en común para pues, mantenernos ocupados y poder seguir reproduciendo este modelo de educación. Las redes educativas en áreas rurales tienen pues su origen en un modelo de gestión descentralizado para el mantenimiento y funcionamiento pues, óptimo de la propia comunidad.
a través de la integración con centros de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria que funcionan de manera aislada, pero no interconectadas como red. ¿Sale? Permite integrar esfuerzos, recursos y planes en conjuntos. Ahora, vamos a ver los modelos de resistencia y ahí es donde vemos a Giroux. ¿Quién es Henry Giroux? Para poder entender un poquito más los modelos de resistencia, debemos hablar un poquito del autor. En su teoría considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel de los educandos no debe de ser pasivo, como muchos otros en la historia de la educación, sino que debe de tener una intervención activa. ¿Ok? Esto es un carácter dialéctico que mientras haga una cosa puedo estar desarrollando otra. Puedo estar en el sistema tratando de buscar mejores formas de que funcione el sistema. ¿Ok? Esta intervención cobra la forma de una resistencia. Giroux hace una crítica a la postura conservadora, pero también a a la radical. ¿Sale? Porque dos puntos en extremo solamente son dos puntos alejados, debe de haber un punto medio o un punto que pueda ir de punto A a punto B, según Henry Giroux. En torno a estos problemas conductuales de la sociedad, pues se opone a la enseñanza de esta forma. Dice que para los educadores conservadores estas conductas son comportamientos, inadaptados que resultan destructivos. Se trata de defectos de los individuos y de los grupos sociales que manifiestan estos defectos y que por ende esta parte pues, se debe de erradicar de acuerdo a, pues, a este lado de, del conservadurismo, vamos a llamarlo así. Las teorías de reproducción ignoran los mecanismos internos de la escuela, tratan a las escuelas como cajas negras y su funcionamiento hacia el interior no les interesa, lo cual para Giro también es objeto de crítica. Analizan a la educación desde conceptos como dominación, conflicto de clases, hegemonía, pero guardan un absoluto silencio respecto a la forma en que maestros, estudiantes, autoridades, padres de familia viven su vida cotidiana en las escuelas. ¿Sale? En cualquiera de las dos no llegamos a un punto medio, no llegamos a encontrar una solución, simplemente una resiste a la otra. Ok, Giroux pone énfasis en la forma en que se promueve la desigualdad económica y cultural desde las estructuras de poder. Subestiman la forma en que los educandos reciben, median y resisten a la transmisión de la ideología dominante. Porque en algún momento sale un Henry Giroux, sale un Sócrates en el fútbol, o sale algún influencer a querer hablar con respecto de estos temas, tratando de resistir. Podría ser algo como lo que conocemos en el bajo mundo, como la contracultura, que es ir en contra de lo establecido. Frente a estas posturas, Giroux introduce el concepto de resistencia como una postura, anótalo ahí, una postura que rechaza las explicaciones tradicionales del fracaso de las escuelas, las conductas de oposición desde corrientes psicológicas y las ve desde el punto de vista del análisis político, con base en la conveniencia, la hegemonía y el poder dominante. ¿Ok? La intervención humana del educando y del educador en la educación hace que la dominación a través de la escuela no sea un proceso estático ni concluido. ¿Sale? No son simples objetos pasivos que van a ser dominados porque siguen en esa guerra consciente y que saben de dónde vienen y saben a dónde quieren ir, saben de dónde vienen y saben hasta dónde quieren llegar. ¿Ok? Este autor afirma que el poder es un tipo de herramienta o de forma de dominación en la escuela, no es de una sola dimensión, es otra forma de ejercer poder a través de la expresión de una forma creativa de producción cultural y social fuera de los ámbitos de la dominación, que puedes aceptar o no, que puedes practicar o no, sin embargo, ahí está. Para Giroux, este punto es importante, comportarse en la resistencia de los grupos subordinados. Se sabe que hay momentos de expresión cultural y creativa que en el fondo expresan el deseo de libertad, pero quedan en eso, en actos creativos de resistencia que han de ser encontrados a través de imágenes fugaces de libertad. Se pudo hacer, pudimos luchar contra el sistema, pero no lo erradicamos, no lo cambiamos. ¿Ok? La resistencia conlleva también una esperanza expresa de transformación radical.
Giroux afirma que un acto de resistencia debe de contener una crítica de la dominación y una propuesta de emancipación individual y social. Muchos modelos educativos en los países de primer mundo se están criticando y están tratando de perpetuarse y de derrocarse a partir de qué nos ha dejado bueno y qué nos ha dejado malo. Sin embargo, pues ahí están, no terminan por derribar el sistema. ¿Ok? Si encontramos otra forma de realizarlo, las conductas de oposición suprimen las contradicciones sociales y apoyan más que desafían la dominación ideológica. No serán actos de resistencia, sino de conformismo, de normalización y acomodo a la nominación. Si no puedes con ellos, úneteles. Para Giroux, algunas formas de resistencia son abiertamente radicales, críticas opuestas al status quo, mientras que otras resultan ambiguas o afines a la lógica de la dominación. Todo depende del modelo y de qué parte de la clase dominante venga este modelo. Giroux advierte que el concepto de resistencia no debe de ser una categoría aplicada a toda conducta de oposición. Define a la resistencia como un comportamiento en un carácter emancipatorio, es decir, no me identifico con esto, pero sigo aquí con otro partido, ¿sí? Desde otro punto de vista. Por eso, si el partido político en turno en México es diferente, híjole, problema. ¿Ok? ¿Qué hace Giroux en este aspecto del modelo de resistencia? Pues le da al maestro, al docente, al alumno, al discente, la posibilidad de citar a, al valor pedagógico, ¿sí? El deber ser podría ser, el valor pedagógico de la resistencia reside en situar sus nociones de estructura e intervención humana, perdón, dentro de una nueva problemática para comprender el proceso de la escolarización. Rechaza la noción de que las escuelas son simples sitios de instrucción y hacer esto señala la necesidad, perdón, de analizar la cultura de la escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y contestación. De esta manera, podemos pasar a esta conclusión. La educación para llegar a ustedes de estos modelos no es una vía de un solo sentido. El alumno no es un recipiente vacío que se va llenando gracias a la educación. Y el docente no es un transmisor de contenidos, es decir, es un transmisor acrítico. No es, perdón, un transmisor acrítico, sino todo lo contrario, ¿no? Ambos forman parte de este sistema, ambos saben qué rol juegan en el sistema, sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el momento de la acción educativa, pues genera esta resistencia. Se filtra lo que reciben o lo que proporcionan alumno y docente. En el caso del maestro, sus experiencias, el bagaje cultural, que son toda esta serie de introducciones, pensamientos e ideas que normalmente avientan en clase y no es contar tu vida, el medio en el que se mueven, su manera de ver el mundo y su respuesta puede tomar la forma de una conducta de oposición que genere un sentido de resistencia con un contenido político emancipatorio. Por ejemplo, cuando te preguntan, maestro, ¿por quién votaste? No, pues que por el partido rojo. ¿Y por qué? Pues mire, considero que esto, ya sé que está mal, ya sé que no se debe hacer, pero es mi manera de alejarme, de emanciparme. Ok, vamos a ver un videito para resumir el aprendizaje para el dominio. ¿Cómo son estos modelos de aprendizaje para el dominio? ¿Cómo se deben de hacer? Las pruebas están destinadas a medir el progreso hacia la adquisición de habilidades prácticas o la comprensión de ideas. Su propósito es mostrar a los profesores y estudiantes qué salió bien y qué salió mal. Desafortunadamente, muchas veces fallamos en actuar sobre lo que las pruebas descubren.
En lugar de arreglar las brechas que identifican las pruebas, los estudiantes son empujados hacia adelante en el sistema escolar, con malos resultados y malas calificaciones. El problema es que si no logramos llenar estos vacíos, la escuela puede convertirse en años de aburrimiento y los niños potencialmente inteligentes pueden perder la fe en sus propias habilidades. La mayoría de las pruebas de opción múltiple, por ejemplo, están diseñadas para recompensar el adivinar en lugar de la precisión y la honestidad. No nos dan la opción de no saberlo, con terribles consecuencias. Una vez que se haya realizado el examen, tanto los profesores como los estudiantes no sabrán si el estudiante lo entendió o simplemente lo adivinó correctamente. Esto envía una señal incorrecta y perdemos la oportunidad de llenar los vacíos de conocimiento. El aprendizaje de dominio, una filosofía educativa propuesta por primera vez por Benjamin Bloom en 1968, ofrece una solución. En el aprendizaje de dominio, los estudiantes deben alcanzar un nivel de excelencia, que podría ser del 90% en una prueba de matemáticas, antes de seguir adelante. Si los estudiantes no logran el dominio en la prueba, vuelven a estudiar y luego vuelven a tomar la prueba. Este ciclo continúa hasta que el estudiante lo hace correctamente. Solo entonces podrá seguir adelante para aprender lo siguiente. En 2011, Khan Academy, una organización sin fines de lucro, y el Distrito Escolar de Los Altos demostraron que suceden grandes cosas si los estudiantes de matemáticas avanzan solos y comprenden completamente el concepto. 6 meses después del experimento de aprobar solo a los estudiantes que dominaban completamente un concepto, el número de estudiantes de matemáticas avanzadas se duplicó y el 6% del grupo más débil se unió a los que estaban en la parte más avanzada. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido enseñarle a un estudiante que no entiende que 8 por 3 es igual a 24, cómo un sexto de 24 es igual a 4? Es casi como decir, ¿no sabes nadar en una piscina? ¿Qué importa? Intenta saltar a ese río. Infórmanos con tu perspectiva o comparte enlaces relevantes sobre este tema en los comentarios a continuación. ¿Y cómo le hacemos? Atentos. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa Atentos. que nuestros videos son ¿Cómo le gratuitos. ¿Cómo le hacemos para que un modelo educativo realmente desarrolle las habilidades y podamos dominar los contenidos? Revisando estas tres alternativas de modelos educativos, nos podemos dar cuenta de la praxis, ¿no? De la reflexión. Realmente, ¿para qué estamos educando? Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita en la clase en vivo.